en otro estudio que hemos hecho con parejas de dos ingresos, cuando están esperando su primer hijo, vemos que la conciliación normalmente se suele entender como el reto es para las parejas que las mujeres, las que van a ser madres, son las que tienen que adaptarse laboralmente. Un 75% de las parejas jóvenes, cuando se les pregunta, se ve en el barómetro del CIS del 2010, por ejemplo, cuál es su modelo familiar ideal, dicen que lo ideal sería un modelo en el que ambos trabajan y ambos cuidan por igual de sus hijos. Bien, pero vemos que en la realidad, cuando empiezan a planear qué hacer cuando llega su primer hijo, las madres van ya pensando que tienen que reducir la jornada, que tienen que dejar de hacer horas extra. Por ejemplo, algunas mujeres ya anticipando que van a ser madres, cambian de empleo, etc. Y en general los hombres no suelen hacerlo en la misma frecuencia. Yo creo que eso es lo que se ve un poco en los datos, que tan pronto como las mujeres empiezan a entrar en la edad de tener hijos, pues empieza a caer mucho su participación laboral. Y yo creo que esto es justo lo que no nos podemos permitir, es decir, no podemos hacer que ambas cosas no puedan estarse a la vez, es decir, que pueda existir una participación laboral y a su vez pues puedan llevar a cabo sus decisiones de fecundidad. El problema es que toda la estructura de género lleva hacia una mayor implicación de las madres en los cuidados. Eso empieza desde la socialización, hay esquemas cognitivos que nos hacen ver el cuidado como una cuestión de mujeres y no de hombres. Están los estereotipos de género, están los medios de comunicación, están los expertos, los pediatras, las enfermeras, que a las mujeres se les supone que van a incluso a cambiar su orientación al empleo, van a poner sus necesidades en segundo lugar y se les dice que lo primero es el niño. Todo esto influye, y las políticas familiares sobre las que voy a hablar luego, influye en que los padres y las madres ven como natural, dan por hecho que son las madres las que tienen que cuidar y los padres van a ser, digamos, el proveedor. Aunque esto parece que ya no pasa, cuando rascamos y vamos a entrevistas, vemos que está ahí latente. Vemos que en España hay, de todas formas, cada vez un mayor número de parejas que están cambiando sus pautas. Vemos, por ejemplo, en estudios cuantitativos podemos estimar que un 17% de los hombres emparejados participan por igual en las tareas domésticas, y vemos que también cada vez más hombres participan por igual en los cuidados. Por ejemplo, nosotros en el estudio cualitativo hemos descubierto que hay un tipo de hombres que cuando se convierten padres se convierten en lo que nosotros llamamos padres comprometidos. ¿Cómo son estos hombres? Son hombres que ya durante el embarazo dicen y planean involucrarse, participan en los cursos de preparación al parto, se informan, leen, bueno, pues discuten con la pareja cómo se van a organizar. Entonces, por un lado está la cuestión de que hay que tener la actitud y la voluntad de querer involucrarse, pero también influyen mucho los factores externos, es decir, son hombres, por ejemplo, que han podido adaptarse en sus empleos a la paternidad. Bien, porque han cogido una reducción de jornada por guarda legal, porque la empresa les facilita hacer teletrabajo, porque la empresa les da flexibilidad horaria, es decir, pueden entrar antes o más tarde según lo que necesiten para poder conciliar con su pareja los cuidados. Hay parejas que son todavía una minoría seguramente, pero son muy importantes para ver hacia dónde puede ir el cambio. Hay parejas donde ella es llamamos madres corresponsables. ¿Qué queremos decir con eso? Son madres que no han cambiado su orientación al empleo, es central para ellas el empleo, aunque también quieren cuidar bien de sus hijos, pero no anteponen los cuidados al empleo, combinan las dos cosas. Son madres que piensan que el padre está igual de capacitado para cuidar que ellas, y son madres que tienen a un padre que es comprometido. ¿Qué es un padre comprometido? Un padre comprometido es un padre accesible, es decir,
que no trabaja de 8 de la mañana y llega a casa a las 9 de la noche, sino que tiene horas libres para estar en casa y cuidar del niño. Es un padre que participa por igual que la madre, más o menos un 50%, y en algunos casos incluso son corresponsables. Esto es más difícil, por eso le llamamos padres comprometidos. Sí son padres corresponsables aquellos que, por ejemplo, como hemos hecho estas investigaciones durante la crisis económica, tenemos algunos padres que estaban desempleados durante el embarazo y después del embarazo. Estos padres desempleados han cuidado solos de los hijos. Es como si hubieran tenido un permiso de paternidad largo y bien remunerado, han cuidado de los hijos solos y entonces han sido corresponsables también. Estas parejas nos marcan que la corresponsabilidad se puede hacer. Las madres tienen que aprender a cuidar. No es una cosa, no hay un instinto natural que tú sepas cómo cuidar, y eso se aprende a cuidar en los primeros meses, cuando estás de permiso de maternidad. Entonces vemos que los padres que han tenido, han tenido dentro de la mala suerte el subsidio de desempleo, les ha cubierto durante los primeros meses, tenían a veces mucho miedo, creían que no iban a poder cuidar solo del niño, y efectivamente han cuidado solo de los niños. Después nos cuentan que están muy orgullosos de cómo lo han hecho y muy satisfechos, a pesar, eso no hay que negarlo, que sienten una fuerte frustración por no poder compaginarlo con un empleo. Una de las medidas más eficaces para permitir este modelo de conciliación, digamos, más acorde a los tiempos y a cómo ha evolucionado tanto la estructura de género en España como el mercado laboral en España, es permitir que los padres puedan tener un permiso bien remunerado, no transferible, porque cuando se puede transferir el permiso, ¿qué pasa? Que como toda la cultura, las instituciones, digamos, la estructura de género nos lleva a pensar que el cuidado es una cuestión de mujeres, pues normalmente se lo cogen las mujeres. Eso lo vemos en países como Suecia, como Islandia, que la parte transferible siempre se la suelen coger casi en un 80% las mujeres, incluso más. Entonces, tiene que ser un permiso para el padre que no sea transferible y que esté igual de bien remunerado que para las mujeres, porque además los padres, si el permiso no está remunerado, no se lo cogen, porque los padres sí quieren mantener su independencia económica, que muchas mujeres también, pero bueno, de alguna manera, por esta cuestión de la estructura de género que tenemos, es una cuestión que está bastante metida, digamos, en el hábitus de los hombres. Entonces tiene que estar bien remunerado, igual de largo. De igual manera, creo que es muy importante resaltar una idea, y es que los niños no es algo que atañe única y exclusivamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y en este sentido apostaría por todo tipo de políticas, y en concreto por una política en principio no muy costosa, pero sí muy importante para cambiar también los valores, y es el tema del permiso de paternidad, ¿no? Desde el inicio, un permiso de paternidad por nacimiento y adopción igual e intransferible para el padre. De alguna manera, con esto conseguiríamos formalizar y normalizar un nuevo concepto de maternidad y también de paternidad mucho más implicado, más corresponsable, que de alguna manera cambiaría la concepción general que tenemos en la sociedad, pero también en el mercado de trabajo en particular, de que los niños es algo que atañe a unos y a otros, y que en cualquier caso es necesario garantizar los derechos de ambos progenitores. Yo creo que deberían ser obligatorias porque existe un número importante de padres que les gustaría disfrutar de su paternidad y tener el espacio y el tiempo y los recursos para dedicarse al cuidado de sus hijos, y sin embargo un padre que pide una baja paternal manda una señal a la empresa de falta de commitment con la empresa, ¿no? De compromiso con la empresa. Señal que en nuestra sociedad no manda una mujer que pide una baja paternal o una reducción de jornada, etc. De manera que obligar por ley a un reparto mucho más justo de las bajas paternales va a favorecer que los padres puedan disfrutar de su paternidad, y al mismo tiempo va a reducir todos los procesos de discriminación estadística. Es decir, en el momento en que por ley las probabilidades de que un hombre abandone
durante un tiempo su dedicación laboral para el cuidado de los hijos, en el momento en que eso se iguale a las probabilidades que tiene la mujer, las organizaciones no van a discriminar a las mujeres en la promoción, puesto que un hombre también puede fallarles temporalmente en ese sentido. No sé si es factible, yo no soy un experto en políticas públicas ni en economía política y desconozco si este tipo de políticas se pueden establecer, pero hay ejemplos, por ejemplo, el caso sueco se cita mucho, ¿no? Donde se ha ido progresivamente incorporando este tipo de obligatoriedad. Bueno, es más a través de incentivos que de manera obligatoria, pero yo creo que ese es el modelo al que obviamente tenemos que avanzar.